¿Qué tal, Adelaide, América Latina, Europa y cualquier otra parte del mundo donde nos están escuchando? Bienvenidos a Conexión Latina. Quiero agradecer a todos los que se están conectando a través de la estación de Radio 5 EVI 103.1 FM aquí en Adelaide y a todos ustedes que se están conectando por YouTube en Conexión Latina Radio. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy tenemos un programa que es un poco distinto. Esta noche teníamos preparada una conversación súper especial, muy interesante, con Carlos Gallardo, quien llegó a Australia desde Chile hace más de 30 años y desde entonces ha desarrollado una extensa trayectoria en el sector educativo. Esto, es muy interesante porque vamos a tenerlo prontamente, ¿no? Desafortunadamente, sin embargo, por motivos de salud, no pudo acompañarnos el día de hoy y bueno, les deseamos que se recupere pronto y ya estaremos programando la siguiente fecha para poder tenerte aquí en el programa, Carlos. Pero mientras tanto, desde aquí, desde los micrófonos de Conexión Latina, deseamos que te recuperes pronto, que todo salga bien y nos vemos pues lo más pronto posible. ¿Sale? Muchas gracias y bueno, recuerden que estamos en Conexión Latina, donde las historias de nuestra comunidad cobran vida. Yo soy Iván y me da mucho gusto recibirlos una vez más aquí. Y vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es este tipo de cambios que suceden. Yo ya tenía programado el programa, ya tenía programada la visita de nuestro invitado el día de hoy, pero a veces las cosas se presentan así de imprevisto. Hay cambios que suceden en nuestras vidas y que no tenemos contempladas. ¿Qué hacemos cuando pasan esos cambios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos sentimos? Muchas veces encontramos que nos sentimos asustados, como decimos allá en México, nos apanicamos, ¿no? Y muchas veces también tenemos esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, no saber cómo podemos resolver lo que está pasando, que nos está cambiando de la estación, del momento en el que estábamos hacia lo que necesitamos. Y muchas veces esos cambios son el parteaguas de una situación distinta y una situación mayor o diferente en nuestras vidas. Todos esos cambios vienen sin aviso. Puede ser un cambio de trabajo, puede ser un cambio de pareja, puede ser un cambio de una relación, un familiar. Cambios que siempre nos ponen en una disyuntiva de que la zona de confort en la que estábamos nos está moviendo hacia otro lado y entonces ya no sabemos cómo reaccionar, qué es lo que vamos a hacer. Y eso es precisamente lo que quisiera que platicáramos en este programa. Gracias por acompañarme. Gracias por estar con nosotros en Conexión Latina esta noche. Recuerden que todos los cambios que vayamos viviendo durante el paso del tiempo, durante el camino que vamos haciendo, en todas las decisiones que vamos tomando, nos van informando y nos van haciendo quienes somos y quienes llegamos a ser después con el paso del tiempo. Están escuchando Conexión Latina, historias que nos unen, voces que nos inspiran. Ya no sufras más, Carlos, ya no sufras más. Yo sé que eso se va a pasar pronto. Carlos, esta fue una canción dedicada especialmente para ti, de esta banda de rock chileno, ya de los clásicos chilenos de hace mucho tiempo, pero sigue siendo muy buena rola. Entonces, dedicada para ti, Carlos, con mucho cariño, desde Conexión Latina, y deseamos que te recuperes pronto. Hay días en los que todo ocurre como esperábamos. ¿Se han dado cuenta que pareciera que todo va caminando así como lo habíamos pensado, como nos lo habíamos imaginado? Todo va avanzando como relojito, tic-tac, tic-tac. Y además todo va cayendo en su lugar como lo habíamos pensado, como lo habíamos planeado. Y eso nos hace sentirnos confiados, nos hace sentirnos tranquilos en todo lo que estamos haciendo y sabemos que las cosas se están dando como las habíamos planeado. Planear siempre es bueno, planear siempre nos da esa certeza de saber qué vamos a hacer después de lo que siga, ¿no? Sabemos qué vamos a hacer primero, luego que después, lo hacemos todos los días. Cuando nos despertamos,
de entrada ya tenemos un plan en la cabeza de, ok, me voy a preparar, voy a desayunar, voy a ir, y muchas cosas las hacemos hasta automáticas. Pero finalmente siempre hay un plan, siempre tenemos como que la visión de cómo queremos que ese día sea para nosotros. Y entonces empezamos a transitar por ese plan tal cual como lo tenemos en nuestra mente. A veces no necesita ser un plan que tengamos plasmado en una hoja de papel. Simplemente son cosas que ya sabemos que queremos hacer y las tenemos muy claras en la mente. Nos levantamos, cumplimos con nuestras vidas, las actividades que tenemos que hacer, pero también hay días como hoy en donde ese plan que teníamos se modifica y tenemos que ajustarnos a lo que se está dando en ese momento. Días en los que algo cambia para algunos, un programa de radio, una cita, un appointment, una conversación, una visita con algún familiar, con alguna persona que queremos. Y hay algunas cosas que pueden cambiar, algunos días en los que algo que sucede cambia todo para nosotros. Cambia todo cuando un ser que queremos, que amamos, nos deja, fallece, o cambia de país, o se casa, o hay cambios que nos marcan y que nos hacen sentir que el momento, la vida que llevábamos cambia radicalmente. Y entonces ya no es lo que solíamos ver y ya no es lo que teníamos seguro. Y el caso es también de que para muchas personas en Venezuela cambió todo a partir del 24 de junio. Esos cambios no están planeados, esos cambios vienen y nos cambian toda la dinámica de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, sin avisar. Y no solamente a los que lo padecen o a los que son víctimas de ese tipo de eventos, sino también a todos los que estamos alrededor, no como espectadores, pero así como personas empáticas que entendemos que estas personas y que estos hermanos están pasando por situaciones difíciles. Y entonces el cambio ya no nada más es el cambio de lo que pasó en ese momento, sino que es una onda expansiva que nos ayuda a reflexionar que lo que tenemos todos los días y lo que damos por sentado, un día puede desaparecer. Así de fácil y así de catastrófico. Para todos nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo y todavía están padeciendo las consecuencias del terremoto, de los 2 terremotos que sufrieron el 24 de junio, de verdad, reitero nuestro mensaje desde el programa anterior, no están solos, estamos en todas partes del mundo. Yo he visto que hay muchos movimientos que están ayudando y están uniéndose para poderles enviar ayuda. No están solos, fuerza hermanos. Yo sé que vivir un temblor de esa magnitud y vivir una situación de precariedad de esa magnitud no es fácil. A mí me tocó vivirlo en el 86, cuando en México tuvimos también un terremoto muy fuerte, no de esa magnitud, pero también fue muy fuerte. Y muchos edificios cayeron, mucha gente murió. Yo iba a la escuela en esa mañana y me acuerdo que yo solamente veía edificios caídos. Y eran imágenes apocalípticas, imágenes como de películas de terror o de zombies. Eran imágenes, eran muy impactantes para un niño de mi edad. Y me hacía preguntarme, ¿qué está pasando? Se sentía una energía, una emoción colectiva de que todos sabían que algo malo estaba sucediendo, pero no teníamos idea de qué tan grande era. Y hasta que uno se acercó, o me acerqué yo a las zonas en donde tenía yo que pasar para ir a la escuela, y me daba cuenta de la gravedad del problema, de la gravedad de la tragedia, era que esa energía se entendía por qué se sentía así. Y ver a toda la gente que estaba herida, lastimada, llorando, caminando, es de verdad algo sobrecogedor. Es una sensación impresionante. Por eso, hermanos venezolanos,
entiendo perfectamente lo que pueden estar viviendo. Afortunadamente, en mi caso, yo no, el edificio en donde yo vivía sí se dañó estructuralmente, pero no se cayó. Yo estaba en la calle en esos momentos y no me tocó ningún problema de algún edificio que me pudiera haber hecho daño. Pero yo tenía amiguitos en mi escuela que perdieron la vida en ese temblor. Entiendo cómo es esa situación. Es algo muy doloroso, pero no están solos. No están solos. Y este tipo de cosas son los eventos que hacen que nosotros como sociedad, como humanidad, nos unamos y hagamos cosas impensables para poder ofrecer ayuda. Este tipo de eventos hacen que eventos como el que se organizó para el 5 de julio, organizado por MyFootball, por Yamani y Caterina, en la Bomba Dance Studio, tuvieran esta respuesta de toda la gente que fue. Yo tuve oportunidad de estar allá con ustedes, transmití, hice un live ahí en el evento. De verdad que me llamó mucho la atención y me emocionó mucho ver tanta gente respondiendo al llamado de ayuda de todos los que querían mandar apoyo a Venezuela. Y de verdad, muchas gracias y un reconocimiento a esa labor que se hizo y se sigue haciendo, porque el daño fue mucho, fue mayor, y no es con un solo evento con el que vamos a poder ayudar a lo que se dañó. Entonces van a seguir habiendo eventos. Estoy viendo que en las redes sociales hay varios que se están organizando, y uno de ellos es uno que se llama Zumbalos. Es Zumba for a Cause. Está organizado para el 18 de julio, este sábado que viene, a las 3:30 p.m. El evento, déjenme, tengo aquí los datos. El evento va a ser en el Coral Sea Road, Fulham. Ese es el lugar donde se va a hacer la clase de Zumba. El costo de la clase es donación voluntaria, y bueno, ya se armará allá la dinámica para hacer otro tipo de aportaciones y todo esto. Pero si a ustedes les gusta la Zumba, o si han tomado clases de Zumba y quisieran aportar con su granito de arena para enviar a nuestros hermanos venezolanos, vayan a esta clase de Zumba a las 3:30 el sábado 18 de julio para apoyar a nuestros hermanos venezolanos. Y ¿por qué no? Pues también para quemar un poquito de calorías, que a veces nos pasamos de tamales, como decimos en México, de todos los taquitos y todo lo que andamos comiendo en la calle. Ok, y bueno, pasando a unas noticias un poco más amables. Tenemos actualización del Mundial, pero antes de eso, quiero llevarlos a escuchar esto que tenemos aquí. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo contigo. Así es, y yo me quedo contigo y contigo y contigo y con todos ustedes, solo si ustedes se quedan conmigo. ¿Sale? Oigan, gracias a todos los que están del otro lado de sus audífonos, que nos están escuchando y viendo a través de sus pantallas y de sus dispositivos. Recuerden que nuestras redes sociales para ponerse en contacto con Conexión Latina son a través de Instagram en @conexionlatina.radio, en YouTube Conexión Latina Radio, en TikTok Conexión Latina Radio, en Facebook Conexión Latina, y a través del correo electrónico en conexionlatinaradio.au@gmail.com. ¿Sale? Quería comentarles también que ya está en Spotify. En Spotify estoy subiendo todos los capítulos, todos los episodios que tenemos de Conexión Latina hasta hoy. Los estoy subiendo para que también puedan escucharlos en el radio, en el carro, donde sus audífonos, en su teléfono, cuando estén haciendo sus cosas. No necesariamente tengan que estar viendo el video, pero ya están disponibles. Y también está la playlist con todas las canciones que he puesto en Conexión Latina desde que empezó el programa. Entonces, esa playlist que estoy haciendo de Conexión Latina Radio
va a ir creciendo conforme vayamos poniendo más y más canciones en el programa. Así es de que si alguna de las canciones que han escuchado aquí en el programa les ha gustado, vayan ahí y pueden escucharla sin ningún problema. Y bueno, retomando el tema de lo del mundial, les quiero contar que sí, de los 7 países latinoamericanos que participaron en el mundial, ya 6 fuimos eliminados, lastimosamente. Bueno, ni modo, así es esto del fútbol. Y el único que queda representando a Latinoamérica es Argentina, ¿no? Argentina está haciendo un papel pues, bastante bueno. Vi los goles de ayer y de verdad son muy buenos goles, muy buenos goles. Se lo están ganando también a pulso. Y todos los que están pasando a estas semifinales, a estas eliminatorias, se lo ganan porque de verdad el fútbol que se está viendo en este torneo es de otro nivel. Entonces, bueno, pues en la fase de grupos, Uruguay, Haití y Panamá se quedaron eliminados. En 16avos de final salió Ecuador. En octavos de final, Brasil, Colombia, México y Paraguay quedamos eliminados. Y bueno, como semifinalista quedó Argentina ahorita. ¿Quién va a jugar contra quien nos sacó a los mexicanos del Mundial? Entonces, si ustedes han seguido los partidos del Mundial, y si no, bueno, de todos modos se los digo, es Inglaterra. Así es de que, bueno, pues Argentina, ahí te encargamos que hagas un poco de ayuda para la causa de México también. ¿Sale? Bueno, eso es respecto a lo del Mundial. Ya Argentina será la única representante de Latinoamérica. Y esta canción que escuchamos fue de Carlos Vives con Ricky Martin. Carlos Vives todavía, de verdad que las canciones que ha sacado y que sigue sacando son muy, muy buenas. Y sorprende que con los duetos o las colaboraciones que están haciendo entre artistas latinoamericanos, esto los haga, pues no sé, como que retomar esa vibra, esa energía que nos transmiten con sus canciones. Son muy buenas canciones, Ricky Martin y Carlos Vives. Hay 3 cosas de las que quisiera remarcar en este tema del cambio. Cuando llegamos a un punto en el que algo cambia en nuestras vidas, o llega el cambio de planes en algo que estamos haciendo, nosotros podemos llegar a pensar que no estamos haciendo bien las cosas. Podemos sentir que ese cambio de planes es porque algo no hicimos bien, porque la regamos, porque fallamos, y podemos llegar a sentir que estamos fracasando en eso que estábamos haciendo, cuando realmente solamente son cosas que suceden. A veces no podemos evitarlo y se siente como si estuviéramos fracasando, pero no significa que hayas tomado una mala decisión. No significa que realmente estés haciendo mal las cosas. Simplemente son cosas que suceden y a veces esas cosas que suceden son las mejores cosas que pudieron haberte pasado para lo que sigue después, aunque no lo veamos en ese momento. Simplemente significa que recibiste información nueva y que algo está cambiando tu situación para algo nuevo. La otra cosa que puede pasar es que sentimos que quisiéramos saber qué más va a pasar después de ese cambio. Quisiéramos volver a tener la certeza que teníamos antes de ese cambio, que nos mantenía en una zona de confort. Y llega ese cambio y empezamos a sentir que ya no tenemos ese control, que ya no tenemos certidumbre, que ya no sabemos qué va a pasar. Y entonces esa zona de confort se cae. Yo diría, y yo lo que digo y lo que pienso es que no es que nos salgamos de la zona de confort, más bien estamos ampliando esa zona de confort gracias a esos cambios. Y entonces eso nos hace saber, como cuando lo hemos iniciado en otras ocasiones, que siempre hacer algo nuevo es intimidante. Nos va a dar miedo, nos va a poner de nervios, nos va a hacer dudar de lo que hacemos y de lo que somos, pero esa es la señal que nuestro cuerpo nos manda de que estamos expandiendo esa zona de acción para sentirnos otra vez cómodos, pero en una zona más amplia. Eso es lo que está pasando. En la filosofía taoísta
hay un concepto que se llama Wu-Wei. Este es un concepto que dice, cuando pasa algo, no hagas nada. Quédate quieto. Pero no significa que no hagas nada para que digas, ay, pues ya no quiero hacer nada y no quiero que me cueste trabajo y ay, te tires a lamentarte por lo que te pasó. No, simplemente es como respira, reflexiona lo que está pasando, obsérvalo, ten un momento de contemplación y no tomes decisiones tan a la ligera. Reflexiónalo, hazlo más pensado. Eso te va a ayudar a no actuar como reaccionar y tampoco a no actuar por pasividad de no quiero hacer nada. Eso es lo que nos ayuda, el Wu-Wei, es fluir con lo que está pasando, tomar perspectiva y entonces empujar hacia donde queremos hacer. Fíjense, ahorita lo que estoy haciendo, esto pareciera como si estuviera haciendo una clase de Tai Chi, ¿no? Y es fluir con esa energía. Tengo que hacer clases de Tai Chi, eso siempre me ha llamado mucho la atención. Pero sí, es eso, en esencia es ese concepto, el fluir con lo que está pasando en ese momento en tu vida. Y la tercera cosa es la adaptación. Tenemos que adaptarnos y esa adaptación a lo nuevo nos cuesta trabajo. Eso nos asusta. A veces decimos, pero ¿cómo voy a llegar a ese nivel de adaptación y aceptar ese nuevo cambio, a esa nueva situación? Si no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a enfrentar esas nuevas circunstancias, no tengo herramientas, no tengo el conocimiento, pero precisamente uno es cuando desarrolla esa resiliencia. Y nosotros como migrantes muchas veces estamos enfrentando esos cambios inesperados porque no entendimos algo que nos dijeron, porque no se dieron los trámites como queríamos, porque ya no tenemos el trabajo que necesitábamos, porque la escuela ya no esto. Hay tantas situaciones que nos ponen en ese cambio de planes constantemente durante un proceso de migración que empezamos a desarrollar esa capacidad y fortaleza de adaptarnos a cualquier situación que se va dando cada día. Y es muy intensa. Y todos los días estamos a tope, con las emociones, con la intensidad, con la cabeza está todo el tiempo trabajando para ver cómo vamos a resolver lo que sigue. Pero eso es un superpoder que se desarrolla a través de los cambios. Saber adaptarnos. Y para saber adaptarnos y para poder entrar en ese modo de reflexión de cuando llegan esos cambios, quiero que entremos a esto. Who said life would be easy? Who promised a road without obstacles? No one. But every step forward, no matter how heavy, is proof that you're stronger than yesterday. Keep going. Keep going. Keep going. Y les quiero compartirles cómo ha sido para mí este proceso de adaptación y cambio de planes que se han dado desde hace un año para acá en mi vida. Yo me sentía exitoso, sentía que todo estaba saliendo como yo lo había soñado desde antes de venir a Australia. Llevó su tiempo, sí, claro. Hay que trabajar para cada uno de los sueños que uno quiere realizar. Pero finalmente, hace 3 años, yo empezaba a sentir que ese sueño se empezaba a cristalizar, que se empezaba a materializar. Y entonces sentía yo que lo tenía todo, que ya tenía eso que había tanto deseado todo ese tiempo. Me sentía exitoso profesionalmente, sentía que yo tenía un trabajo en el que finalmente iba a hacer algo que me ayudara a realizar mi profesión en este nuevo país. Sí, sentía yo que las cosas estaban fluyendo. Podía yo viajar. Fui a México. Entré
a una dinámica en la que todo parecía color de rosa, en la que todo estaba fluyendo. Y de repente hace un año, una mañana, recibo un correo de mi jefe a las 10 de la mañana para reunirnos a las 11 de la mañana. Era una reunión de 1 a 1 en la que yo pensé que era como pues para tener esta reunión semanal de feedback, de planeación. Pero ese correo para mí fue el inicio de ese cambio de planes, de ese gran cambio que empecé a vivir. En esa reunión me dijeron: Iván, lo sentimos. La empresa se está reestructurando y tenemos que prescindir de tu posición. Y entonces para mí fue un balde de agua fría. Fue un cambio que me cambió totalmente la perspectiva, esa dinámica que yo venía sintiendo, esa dinámica de realización que venía materializando. Pero las cosas pasan así, sin aviso. Yo sentí que mis planes se venían abajo. Yo sentí que estaba fracasando. Tenía pánico. Me sentía apanicado. Me sentía triste, me sentía enojado. Pero al mismo tiempo, después lo entendí, empezaba a sentir yo liberación y cierta paz. Que finalmente, al pasar de los días, de las semanas, de los meses, entendía yo mejor del por qué pasaban así las cosas, el para qué pasaban las cosas. Siempre la respuesta, la pregunta que se debe de hacer es el para qué pasan las cosas, no el por qué. Después de que empiezo con este cambio de planes, en donde ya no tenía la certeza de un trabajo formal, bueno, o sea, con un salario estable, seguro, y con todos esos beneficios que tenía, me empecé a sentir vulnerable, inseguro. Empezaba a pensar que no era suficiente para poder hacer lo que necesitaba aquí. Y entonces, una de las situaciones que tenía yo que rescatar era: necesito hacer frente a esto por mí y por mi familia. Y entonces opciones surgieron. Y platicando con mi esposa, decidimos hacer una inversión con lo que me habían dado de liquidación para que yo pudiera empezar a trabajar en Uber. Entonces, eso nos iba a permitir mantenernos a flote en todos estos subidas y bajadas que esta nueva situación nos tenía. Para mí eso era algo difícil para mi ego profesional, para los planes que yo tenía, para lo que yo había visualizado que sería mi vida en Australia. Pero al mismo tiempo, ha sido la gran oportunidad de mi vida estar haciendo Uber, de poder conocer personas tan maravillosas, de poder conocer lugares tan majestuosos y espectaculares, de ver paisajes tan impresionantes en diferentes momentos del día en Australia que no hubiera podido ver trabajando en una oficina. Y yo me acuerdo que les he dicho muchas veces a las personas que llevo en el carro: antes mi oficina eran 4 paredes y una computadora. Hoy es todo este paisaje. Hoy es esta carretera maravillosa, este atardecer maravilloso con el mar en el fondo. Esta es mi oficina y tengo la flexibilidad que quiero. Sin contar que he conocido personas maravillosas de todas las culturas que se puedan imaginar, con todas las situaciones que ustedes pudieran ver, a personas que me han enseñado tanto
con pocas palabras en un viaje de 5 o 10 y 15 minutos que jamás podría haber aprendido o comprendido leyendo un libro de alguno de los autores más importantes. Esas personas que están en etapas de su vida en las que reflexionar es la práctica de todos los minutos y cada minuto del día, porque es lo que más cuenta, son las lecciones más valiosas que me han podido compartir. Y para mí todo esto que he vivido ha sido tan genial que me ha transformado la visión de lo que yo veía como un cambio de planes, de algo catastrófico o negativo o no deseado, a ser algo que me ha transformado la vida y la forma en que la veo. Al final de cuentas, me doy cuenta que sin importar de qué raza, nacionalidad o cultura seas, solo hay una raza en el mundo: la raza humana. Y eso es genial, porque todos somos humanos. Y todos podemos vivir las mismas situaciones. Gracias a esta situación, encontré a la directora de esta estación, que me ayudó a realizar y a materializar ese sueño por el que yo siempre soñaba, por el que yo siempre hacía tantas cosas y deseaba que sucedieran, de estar enfrente de los micrófonos de una estación de radio. Yo siempre he pensado que todas las personas tienen algo que aportarnos. Pero desde que estoy en Australia y pasar por este proceso de migración, estoy convencido de que cada persona que se cruza por tu camino, así sean 5 segundos, es un eslabón más en la cadena de sucesos que te van a llevar a donde tú quieres estar. Y para mí ha sido esto el cambio de planes que me tocó vivir desde hace un año. Y ahorita cambian nuevamente los planes. Y entonces ya estoy en esta situación, ya estoy con ustedes, ya estoy transmitiendo en Conexión Latina. Y estoy conociendo gente maravillosa a través de Conexión Latina. Y estoy seguro que seguirán cambios importantes. No porque sean grandes cambios, sino porque ahora la forma de ver cada cambio que pasa en mi vida, planeado o no, tiene un nuevo sentido. Y esos cambios me ayudan a ser resiliente. La resiliencia nos ayuda a sobrellevar y a surfear los cambios. Muchos momentos nos han transformado, pero los que nos transforman más son esos momentos que han cambiado nuestros planes de alguna forma. Piensen que en sus vidas ha cambiado los planes que ustedes tenían, que ustedes decían, así quiero que sea, así quiero que pase. Y no pasó así, por alguna u otra razón. Y de lo que pasó a partir de ahí, llegaron cosas maravillosas a sus vidas, cosas distintas, cosas diferentes. Pongan atención a eso. Quisiera preguntarles a ustedes, cuéntenme qué cambios han vivido, qué cambios de planes han pasado, que los han hecho cambiar esa perspectiva de vida, que los han movido de su zona de confort, y qué cambios han sido esas experiencias que han hecho que sus vidas sean un antes y un después de ese cambio. Me interesaría muchísimo, me encantaría poder escuchar esas historias y confirmar y contarlas, compartirlas con nuestra comunidad, que al final de cuentas, como les dije, somos humanos y
y podemos aprender de otros humanos, de otros seres humanos que están viviendo algo similar. Muchas gracias por sus mensajes, Liliana, Mónica, muchas gracias, de verdad. Definitivamente las conexiones genuinas son muy poderosas y eso es algo que he encontrado en esta jornada o en este tiempo fuera de mi vida corporativa. Hay nuevos cambios que se están gestando, ya luego se los platicaré, pero de verdad que ahora lo veo con una visión distinta. Gracias a ustedes también porque se conectan y porque ustedes también de alguna forma nos están compartiendo sus historias y sus sentimientos. Gracias de veras. Leo sus mensajes, por favor. No se olviden de ponernos ahí, suscribirse, darle like a todo lo que están viendo en las redes sociales. Y voy a seguir posteando algunas cosillas. Les tengo ahí una sorpresa que hice del Adelaide, Illuminate Adelaide. Ya se los voy a poner en las redes sociales. Miles de cambios constantes son necesarios y parte de la vida. La migración, un divorcio, maternidad, la menopausia, enfermedades y muchos otros. Así es, Mónica, ¿no? De verdad que... Y todos esos cambios son los que nos van haciendo resilientes y son cambios profundos. Son cambios que no están planeados muchas veces y que nos cambian la vida, pero esos nos convierten en una versión remasterizada de lo que somos. Vamos a lo que sigue y regresamos con más. Hace tiempo que no sé nada de ti. Bueno, se llama Provenza la canción, es de Karol G. Tengo que confesarles algo, me estoy haciendo fan de Karol G. No sé, pero es que escucho sus canciones y me gustan las canciones. Karol G, ella es colombiana y esto se llamó Provenza. Bueno, algo que les quería comentar es que a raíz de este proceso por el que pasé, y eso quería comentárselos, compartírselos, porque creo que fue una práctica muy buena que yo sentí me ayudó muchísimo para poder centrarme y saber hacia dónde tenía yo que ir. Hice un como estudio FODA personal mío de lo que yo soy. El estudio FODA en las prácticas administrativas es un estudio en el que uno identifica cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad o cosas que tiene que mejorar uno, cuáles son las debilidades hacia la competencia, lo que uno quiere buscar hacia afuera con sus fortalezas, y la de las ¿qué es? Fortalezas, oportunidades, debilidades y ventajas, ¿no? Que son todos esos 4 elementos que me ayudaron a mí en ese momento a saber en dónde estaba parado y ser más objetivo con cómo me percibía a mí mismo, porque como les decía, en el momento en el que pasó todo, yo sentía que era un fracasado, que no estaba dando el ancho, que mi inglés era malo, que yo ya no sabía yo hasta para qué había venido a Australia. O sea, de verdad que pasan por la mente de uno tantas cosas que son irreales. O sea, son cosas que uno exagera tanto cuando uno está en una situación de crisis que cuando uno las ve a la distancia uno se da cuenta que eran pues simplemente eso, ¿no? Exageraciones de lo que uno realmente es. Uno no tiene una visión clara de uno quién es hasta que uno se pone a escribir en papel qué es lo que uno está viendo. Y escribir siempre ayuda muchísimo. Dicen que el proceso de escribir, a través de la escritura, uno hace que el cerebro enfríe las emociones, porque las tiene uno que pasar por la corteza frontal, que es la que hace que se racionalicen todas las emociones y entonces ya uno es más objetivo. Entonces, siempre que tengan alguna emoción así medio absurda, que ustedes vean que está yendo muy fuerte hacia alguna parte que no les está gustando, escriban
Escriban. Por eso los psicólogos recomiendan mucho llevar un diario, por eso recomiendan también que uno haga planeación de lo que uno quiere hacer, porque a través de la corteza frontal se enfrían las emociones y se puede tener más objetividad. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, ahí les paso pues ese tip. A mí me ayudó y me sorprendió mucho ver cómo hace que eso se enfríe, ¿no? Y además también las pláticas con mi esposa, con amigos, y siempre tener una red de apoyo, de soporte, es bien importante, porque salirse de uno mismo a veces cuesta trabajo. Entonces, tener las cosas desde una perspectiva diferente, con otros ojos distintos, ayuda mucho a no clavarse mucho en lo que uno está sintiendo. A veces no elegimos empezar de cero, ¿no? Elegiste levantarte cuando las cosas cambiaron de cómo las venías haciendo. Tal vez no elegiste sentir incertidumbre, pero elegiste seguir aprendiendo a pesar de la incertidumbre. Tal vez no elegiste el camino, pero sí elegiste la persona en la que te conviertes y en la que te quieres convertir durante ese proceso, mientras recorres ese camino. Si hoy tu vida no parece, o si hoy sus vidas no parecen lo que habían imaginado, no se preocupen, no asuman inmediatamente que algo está mal en ustedes o que se está perdiendo algo. Es simplemente que ustedes están en el proceso de adaptación y en el proceso de asimilación de todos esos recursos y de todas esas cosas que después van a formar parte de quiénes son ustedes, de su personalidad. Son cositas que se va uno cargando como en los videojuegos. Uno va agarrando poderes con cada experiencia nueva. Uno va haciéndose más poderoso, más fuerte, y uno va aprendiendo muchas cosas. A veces el mejor capítulo de tu vida comienza cuando el plan original deja de existir. Recuérdenlo. Hay cosas que uno quisiera tener todas las respuestas, pero no se dan. No podemos tener todas las respuestas. Hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a ajustar el camino durante el proceso. Y también no ser flexibles con uno mismo. No quiere decir que seas autocomplaciente, simplemente es no seas rígido, ve opciones, ve hacia dónde te llevan esos cambios que no son planeados, porque muchas veces esos cambios te llevan justamente a donde necesitabas estar. Si yo, híjole, hubo oportunidades que pude haber tomado de los trabajos que estaba yo aplicando, que realmente no eran lo que yo quería o lo que yo hacía. Si yo me hubiera dejado llevar por la desesperación, hubiera dejado de hacer Uber y a lo mejor nunca hubiera conocido a la directora de la estación de 5EBI, y entonces no estaría yo aquí con ustedes y no estaría yo viviendo mi sueño, ¿no? Y estoy seguro que esto es solamente el inicio de lo que es mi sueño, de lo que va a ser mi sueño, de lo que está haciendo mi sueño. Pero ese tipo de cosas son las que uno debe de analizar, debe de ir aterrizando conforme va uno pasando y viviendo esas experiencias, ¿no? Las experiencias van con nosotros, no se quedan. Y eso que nos va dando cada experiencia son aprendizajes que viajan con nosotros. La capacidad para relacionarnos, para resolver problemas, para comunicarnos, para comenzar nuevamente. Yo, como les digo siempre, no es que llegamos acá y tenemos todo resuelto. Pero a pesar de no tenerlo todo resuelto, decidimos volver a empezar. Pero esta vez sin estar vacíos. Esta vez tenemos muchos recursos, de todos esos recursos que hemos ido aprendiendo y acumulando durante toda nuestra vida. Entonces, cada que entramos en un proceso de migración, como yo les digo, es eso. Tráete todos tus recursos y empieza el cambio, pero con valor. Y es tener el valor de volver a empezar un nuevo proceso de cambio. No empezamos de cero. Definitivamente no empezamos de cero. Quiero que por favor me cuenten, ya sea en Instagram, en Facebook, cómo les ha ido con esos cambios. Saludos a Celia. Buenas noches, Australia. Interesante programa. Felicidades. Muchas gracias, Celia.
Y muchas gracias a todos los que se conecten ahorita, los que se van a conectar después y a todos los que se van a seguir conectando en América, en Europa, en Australia y en todas partes del mundo. Y si hablas español, bienvenido. Este programa es para ti. Estamos llegando ya al final del programa. Espero que les haya gustado la selección de canciones que tuve para el programa de hoy y las que voy a ir poniendo en el programa durante las siguientes transmisiones. Carlos, te vamos a esperar para el siguiente programa. Antes de despedirnos, quiero enviarte nuevamente nuestros mejores deseos para que te recuperes pronto y me pongo en contacto contigo para poder agendar ya la ocasión en que puedas acompañarnos. Y a todos ustedes que nos sintonizaron en el 103.1 de FM y a través de Conexión Latina Radio, a través de YouTube, muchísimas gracias. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus oídos, por permitirme entrar. Muchas personas dependen de los medicamentos. Yo soy Iván, esto fue Conexión Latina. Recuerden que emigrar no es solo cambiar de país, sino tener el valor de volver a empezar. Hasta pronto. Si eres latino en Adelaide, 1, 2, 1, 2, 3. esto es para ti. Conexión Latina ya está al aire en Adelaide. Historias reales, invitados que inspiran y la música que te conecta con casa. Nos escuchamos cada 15 días los lunes a las 9 p.m. hora Adelaide. Un espacio para la comunidad latina en Adelaide. Conexión Latina. Tu voz, tu espacio. Conexión Latina. Donde los latinos nos conectamos.